La lectura es una forma de adquirir nuevos conocimientos y experiencias, de los cuales las podemos encontrar en los diferentes textos. Por ejemplo, textos lingüísticos, literarios, digitales, informativos, entre otros. La lectura también la podemos hacer a través de los sentidos. Por ejemplo, cuando el autor de un libro literario nos sitúa en un entorno ficticio, nosotros nos podemos imaginar y sentir como si fuéramos uno de los personajes y asimismo llevar la historia a nuestra imaginación. La lectura es el alimento fundamental para el pensamiento y las ideas. Por lo tanto, mientras más leamos, nuestros pensamientos e ideas se van a incrementar de forma drástica. La forma de comunicar nuestros pensamientos e ideas las podemos hacer escritas u orales. Por ejemplo, de forma escrita podemos escribir un libro o de forma oral podemos expresar nuestros pensamientos e ideas a un auditorio. Los niveles de comunicación. El nivel intrapersonal es cuando me hablo a mí mismo. El interpersonal es cuando hablamos con dos o más personas. El grupal es cuando hay un diálogo, una comunicación entre un grupo de personas de 25 a 15. Bueno, era al revés. La comunicación masiva la dan los medios de comunicación como las noticias. La lectura se compone de 4 estructuras fundamentales. La primera de ellas es la comprensión, que es lo que nosotros captamos o entendemos del texto. La segunda de ellas es la argumentación, que es donde nosotros tenemos una postura de juzgar o tener una crítica frente al texto o lectura que estamos realizando. La tercera es la capacidad crítica, donde nosotros asumimos un papel y defendemos las ideas o lo que planteamos nosotros como tal frente a una lectura. La cuarta de ellas es la capacidad creativa. En la lectura podemos encontrar diferentes niveles que son una parte importante para nosotros que somos los lectores. Entonces la primera de ellas es el nivel lineal, donde explican o entendemos lo que dice el texto. La segunda es la inferencial, que es donde nosotros tenemos la capacidad de defender o criticar, por decirlo así, un texto. Y en la tercera podemos encontrar la capacidad o el nivel crítico, que es donde nosotros asumimos un papel para poder juzgar o dar nuestras ideas acerca del texto. La sílaba, grupo fónico constituido por una sola vocal, un diptongo o un triptongo, o por la combinación de una vocal y una o varias consonantes que le preceden o siguen y que se pronuncian en un solo golpe de voz. Clases de palabras según sus sílabas. Monosílabas, palabras con una sola sílaba, pan o sol. Bisílabas, palabras con 2 sílabas, pera, mamá. Trisílabas, palabras que poseen 3 sílabas, payaso, camino. Polisílabas, palabras con 4 o más sílabas, policía, telescopio. Clases de sílabas. Sílaba simple, la que contiene una sola vocal, ejemplo, bil, pan, sol. Sílabas compuestas, las que tienen más de una sílaba, vieja. Sílabas libres o abiertas, las que finalizan en vocal, canto, cama. Sílabas trabadas o cerradas, las que finalizan en constante, ejemplo, mantel, metal. Diptongo es la combinación de 2 vocales, una abierta y una cerrada, como lo es baile. También podemos encontrar una cerrada y una abierta, como lo es piano, o 2 cerradas, como lo es ciudad. Adiptongo es el rompimiento del diptongo,
sea por presencia de dos vocales abiertas como lo es la A, la E o la o dos vocales cerradas como lo es la I y la U. En este caso llevarían tilde. Las palabras también se pronuncian en dos golpes de voz, por ejemplo Isaac, María o desvío. El triptongo es el conjunto de tres vocales, una abierta entre dos cerradas. Se pronuncian en una sola sílaba, como lo es limpiáis o averiguáis. El hiato es el encuentro de dos vocales en una palabra que se van en diferentes sílabas. Ejemplo, pelear o confío. El acento. El acento es el rango prosódico mediante el cual se destaca una sílaba de una palabra frente a las demás que componen a una unidad lingüística frente a otras de su mismo nivel. Sílabas tónicas cuando llevan acento, sílabas atónicas cuando no llevan acento. Clasificación de los acentos. Acento prosódico. Relieve que en la pronunciación se da una sílaba de la palabra, distinguiéndola de las demás por una mayor intensidad o por un tono más alto. Ejemplo: aeroplano, calor, drenaje, llamada, pintura, entre otras. Acento ortográfico. Tilde que en la lengua escrita se coloca sobre la vocal de la sílaba tónica de algunas palabras siguiendo unas determinadas reglas ortográficas. Palabras agudas son las que llevan el acento en la última sílaba, se marcan tilde y son las que terminan en vocal consonante. Francés, revolución, cajón, terminan en N o S. Palabras graves son las que llevan el acento en la penúltima sílaba, se les marca el acento con tilde cuando terminan en consonante menos en N o S, ni en vocal. Por ejemplo, árbol, cárcel, álbum. Palabras esdrújulas, palabras que llevan el acento en la antepenúltima sílaba, se le marca tilde en el acento. Por ejemplo, fósforo, órgano, héroe. Sobre esdrújulas, palabras que llevan el acento en la anterior a la antepenúltima sílaba, siempre se le marca el acento con tilde. Cómaselo, dígaselo. Acento diacrítico. El acento diacrítico o tilde diacrítica es el que sirve para diferenciar el significado de una palabra, es decir, la palabra a partir del significado que queremos que tenga, llevará o no acento. Salto, saltó. Este me gusta o este carro me gusta. Acento fonético, conjunto de particularidades fonéticas, rítmicas y melódicas que caracterizan el habla local, regional o de un país. Por ejemplo, como hablan los costeños, los argentinos, los paisas. Acento métrico o rítmico es uno de los elementos constitutivos del verso. Clases de palabras por su significado. Monosémicas, palabras que tienen un solo significado, como lo es lápiz, madre, suéter. Polisémicas, se aplica a las palabras que tienen varios significados, como lo es falda, prenda de ropa o ladera de una montaña. Homónimas, son aquellas que suenan igual, pero su significado es totalmente diferente. Vino, venir y vino, sustantivo de bebida alcohólica elaborada a partir de la uva. Homógrafas, son palabras que se escriben y suenan igual, pero su significado es diferente. Por ejemplo, este libro vale 5.000, tengo un vale de descuento. Homófonas, son palabras que se pronuncian igual, pero su escritura y significado son diferentes. Tubo de metal, tuvo un accidente. Sinónimas, son palabras semejantes en significado, por ejemplo, advertir, prevenir, avisar. Antónimas, palabras cuyos significados son lo contrario: alto, bajo, frío, calor. La tipología textual es un modo de clasificar las diferentes variedades de texto en función a una serie de características comunes o compartidas.
Textos descriptivos. Representan mediante palabras características de personas, paisajes u objetos para que otra persona se los pueda imaginar. La pregunta que responden es el cómo es. Nos podemos encontrar en cartas, novelas, cuentos, etc. Textos narrativos. Cuentan hechos, sucesos e historias reales o imaginarias que le suceden a personajes en un tiempo y lugar determinado. La estructura de ello es la presentación, nudo y desenlace. Textos conversacionales. Reproducen el intercambio de mensajes entre dos o más personas y se alternan el uso de la palabra. La estructura de ello es el saludo, la preparación de tema, desarrollo de tema y despedida. La pregunta que responden es el qué dicen. Textos instructivos. Son aquellos que se refieren a la secuencia de indicaciones sobre cómo llevar a cabo una determinada acción. La pregunta a resolver es el cómo se hacen. Su estructura es esquemática. Textos predictivos. Son aquellos textos que se anteponen a los hechos o hacia las acciones futuras. La pregunta a resolver es el qué pasará. Su estructura es temporización, hipótesis, argumentos y conclusión. Textos explicativos. Son aquellos textos que nos dan a comprender un tema. La pregunta a resolver es el por qué es así. Su estructura es presentación, desarrollo y conclusión. Textos argumentativos. Son aquellos que nos permiten expresar nuestra opinión para convencer a un receptor, es decir, defender nuestra opinión. La pregunta a resolver es el qué me parece, el qué pienso. Su estructura es similar a los textos expositivos. Texto retórico. Es el texto que ha sido elaborado con la finalidad estética o lúdica para impactar finalmente al receptor. La pregunta a resolver es el cómo se dice. Su estructura son los eufemismos, los originales y los sorprendentes.